Muy buenos días, ministros, compañeros del cuerpo místico de Cristo en este tiempo final, en la edad y etapa correspondiente, que es la edad de piedra angular y dispensación de reino. Es realmente una bendición poder saludarles a todos ustedes allá en Tizayuca, en Ciudad de México, México, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín, en esta ocasión de hoy jueves 16 de abril de este año 2026. Pueden tomar asiento si están en pie. Estamos viviendo en el tiempo en donde las profecías que fueron habladas por el reverendo William Branham concernientes a la venida del Señor están siendo cumplidas. Las profecías del precursor siempre apuntan y dan a conocer la forma en que Dios estaría cumpliendo la venida del precursado. Con la venida del precursado allá 2000 años atrás, en la persona de Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, se cumplieron las profecías que hablaron los profetas del Antiguo Testamento y su precursor, Juan el Bautista. Y cuando se llevó a cabo ese cumplimiento con el nacimiento de ese velo de carne, hubo una gran expectación en medio del pueblo hebreo. Ahora, durante su ministerio mesiánico, él estuvo cumpliendo todo lo que los profetas hablaron, pero no todos se dieron cuenta que ya estaba en medio del pueblo de Israel ese cumplimiento, la realización de la venida del precursado, de la venida del Mesías. Y cuando se llegó al tiempo en donde se estaba por cumplir y comenzar la semana número 70 de la profecía de Daniel, estuvo llevando a cabo una serie de eventos en donde lo vemos en el monte de la transfiguración, siendo adoptado y recibiendo de parte de los ministerios de Moisés y de Elías la orden y la directriz de la ida hacia Jerusalén. O sea, estaban allí esos ministerios hablando con el que iba a ser adoptado. Ahora ven ustedes que allí hubieron 3 personas las cuales estuvieron viendo esa adopción, y una de ellas, que fue Pedro, puso su razonamiento a lo que estaba ocurriendo allí y decía: bueno, es para nosotros hacer aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ahora vean que la escritura dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz, de gloria, los cubrió y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En otro lugar dice: en quien me complazco morar. Dice: y a él oíd. Ahí el razonamiento de Pedro no valía, sino que valía lo que estaba sucediendo con ese que estaba siendo adoptado. Valía lo que estaba diciendo Moisés y Elías. Ahora, en el monte de la transfiguración actualizado en este tiempo final, que es en la etapa y edad de la piedra angular, ahí no se puede tener racionamientos humanos, interpretaciones humanas, y todo lo que fue hablado por el precursor, el reverendo William Branham, de la segunda venida del Señor, todo se tiene que cumplir conforme a como él lo precursó. No puede cambiar Dios la forma, la manera en que él prometió que sería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual sería la venida como ladrón en la noche. El mundo estaría en una condición de oscuridad y no se daría cuenta de la venida del Señor. Solamente los escogidos de Dios. Ahora miren en este mensaje titulado "El razonamiento es contrario a la palabra de Dios", de lo cual es lo que hemos estado ahora platicando
en este mensaje predicado el 26 de octubre del 2002, dice: y cuando los sellos son abiertos y el misterio sea revelado, baja el ángel, el mensajero, Cristo, posando sus pies sobre la tierra y sobre el mar, con un arco celeste sobre su cabeza. Ahora recuerden, este séptimo ángel estará en la tierra al tiempo de esta venida. Ahora miren, él nos está leyendo del libro de los sellos, aquí en la página 101, dice: entonces, vamos a leer un poquito antes de lo que él aquí nos estaba leyendo. Vamos a leer en la página 101 primero. Dice: entonces el libro es una revelación. Una revelación es algo que es dado a conocer tocante a algo previamente oculto. Es algo revelado. Y ahora note bien, para que no se le olvide, este libro está cerrado hasta los últimos tiempos. El misterio del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en las Escrituras. Los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos. Y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa, porque el Cordero sale del lugar de intercesión para reclamar lo suyo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando sucede la verdadera revelación en cuanto a los sellos, cuando se empieza a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Eso es conforme a la palabra. Así lo vimos anoche. Él vino de en medio del trono y tomó el libro. Entonces ya no es mediador, pues aún allá lo llamaron el león, y ese es el rey. Por eso ya no es mediador. Ahora miren, él ahí escribe: el vencedor, o la verdadera revelación, a la derecha, la verdadera revelación, y escribe abierto completamente, y también escribe futuro. Ahora vean que cuando este ángel fuerte baja y pone sus pies en la tierra y en el mar, es donde ocurre esta venida de el Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ven ustedes aquí que es el ángel fuerte el que desciende con el arco celeste sobre su cabeza, y es Cristo, ese ángel del pacto. Y cuando ocurre esto, el séptimo ángel mensajero, y es el séptimo ángel mensajero dispensacional, cuando ocurre esto, es que el séptimo ángel está sobre la tierra, pero es el séptimo ángel dispensacional, no el séptimo ángel de la séptima edad. Ahí se refiere al séptimo ángel dispensacional. Ahora sigue diciendo: así como Juan estaba predicando su mensaje cuando vino el Mesías, Juan sabía que le vería porque le tocaba a él introducirlo. Y ahora se nos fue el séptimo ángel mensajero. ¿Y qué ha pasado? Algo tiene que haber pasado. Y lo otro, cuando Cristo se manifieste en medio de su iglesia, en el cumplimiento de la tercera etapa, y los judíos vean esa manifestación, dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y ahí estará el séptimo ángel mensajero dispensacional de la séptima dispensación. ¿Ve cómo lo habla? Claro, él ahí tiene que estar, ese séptimo ángel mensajero dispensacional, en la tierra, porque él en su venida, él viene por su novia, y él no se puede ir
sin los escogidos. El único tiempo que tiene y tendrá de ausencia son 3 días y medio. Porque así como en la primera venida del Señor pasó por el paraíso luego de haber predicado a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé, él pasó y dio allí un testimonio de que ya no tendrían oportunidad de salvación. Y luego todo eso ocurre en tercera etapa. Luego de eso pasó por el paraíso y trajo en la resurrección a los que partieron en el Antiguo Testamento. Solamente él estuvo ausente 3 días. Ahora vean, en su segunda venida, Apocalipsis 11 nos muestra un tiempo también de ausencia, pero todo eso va a obrar para bien. Y en el tiempo de la venida, dice ahí, de ese ángel fuerte, tiene que estar ese mensajero vivo en medio de su iglesia, para que así el pueblo hebreo pueda mirar y decir, cuando esté esa apertura y esté esa manifestación en toda su plenitud, entonces pueda decir el pueblo hebreo, pero este es el que nosotros estamos esperando. Lo mismo que aquí él nos está diciendo, porque es en medio de su iglesia que esa manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles estaría siendo manifestada en este planeta Tierra en este tiempo final. Y lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta para Israel, que son Moisés y Elías. Ahora sigue diciéndole aquí, y para ese tiempo vendrá el séptimo ángel de la séptima edad, porque para ese tiempo vendrán los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. ¿Ven? O sea que, como quiera, se va a cumplir, y ahí se cumpliría doblemente, porque estaría el séptimo ángel mensajero dispensacional en la tierra y también el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia. Pero que antes de eso tiene que haber tenido una trayectoria ese ministerio de ese séptimo ángel mensajero dispensacional, trayéndole la fe de rapto a todos los escogidos de Dios. En la página 59 es donde nos estuvo leyendo. Vamos a leer un poquito más aquí. Arriba dice, ahora yo no estoy conjeturando estas cosas, esto es más bien, así dice el Señor. Se lo estoy leyendo del libro, el mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios deberá ser consumado como ha sido declarado por sus santos profetas, es decir, los profetas que escribieron la palabra. En el tiempo de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia, en este tiempo, todas las cosas que se dejaron inconclusas a través de las demás edades serán entonces juntadas. Cuando los sellos sean abiertos y el misterio sea revelado, luego allí baja el ángel mensajero, Cristo colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con un arco iris sobre su cabeza. Ahora recuerden, el séptimo ángel estará sobre la tierra en el tiempo de su venida. Ahora vean ahí lo que nos habla de que el séptimo ángel, y ya vimos que es el séptimo ángel dispensacional. Y miren aquí encima de donde dice el séptimo ángel, escribe Apocalipsis 11, 15 al 19. Ese es el ángel mensajero tocando esa séptima trompeta y el séptimo sello, porque es lo mismo.
así como Juan estaba predicando su mensaje cuando vino el Mesías. Juan sabía que le vería porque le tocaba a él introducirlo. Ahora vean cómo todas estas promesas se han estado cumpliendo y Dios nos ha ido abriendo el entendimiento, y no por razonamiento humano, sino por revelación divina. Ahora sigue diciendo aquí: como quiera, el séptimo ángel de la séptima edad va a estar aquí para ese tiempo, porque va a ser resucitado. Y el séptimo ángel mensajero dispensacional estará allí en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él ya habrá en esos días tenido una trayectoria en medio de esa iglesia en el cumplimiento de la visión de la carpa, trayéndole la fe de rapto a los escogidos de Dios. Y luego, cuando ocurra la resurrección, ya estarán listos esos escogidos para poder verlos, y al verlos, ahí seremos transformados. Dice la Escritura: Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, es el ángel de Jehová. El mismo ángel de Jehová, dice nuestro hermano Branham. Ahora vean ustedes cómo ese séptimo ángel mensajero estaría, dice ahí el reverendo William Branham, en la tierra en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Ahora miren aquí en este mensaje titulado El Evangelio regresará a los judíos. Ahí dice, predicado el 14 de septiembre del 2014 en Cali, Colombia. Dice: por eso en Apocalipsis capítulo 19 dice que tiene un nombre que nadie conoce sino él mismo, el cual es el Verbo de Dios. O sea, que será la venida de Cristo, del Verbo, en el día postrero con un nombre nuevo. Por eso, siendo un misterio que todavía no debe ser conocido por el cristianismo y por el pueblo hebreo, lo dejamos quietecito hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y cuando esté plenamente manifestada la tercera etapa en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí los truenos estarán emitiendo sus voces. ¿Dónde los truenos estarían emitiendo sus voces? En el cumplimiento de la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí los truenos estarán emitiendo sus voces. Y lo que contienen las voces de Cristo, el león de la tribu de Judá, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Es el misterio del séptimo sello, el misterio de su segunda venida, la segunda venida de Cristo. Ahora vean cómo el contenido de esos truenos es lo que revela el misterio de su venida, que es la venida de ese ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10. Ahora hemos visto que en el tiempo de su venida tiene que estar en la tierra el instrumento en el cual su venida sea cumplida, sea manifestada. Y eso ocurre en el monte de la transfiguración actualizado, donde estarían los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, hablando con ese instrumento, o sea, el Espíritu Santo, dándole a conocer a ese instrumento todo lo correspondiente a la iglesia novia, y también la ida hacia Jerusalén, porque ahí es donde el pueblo lo vería. Y 144,000 hebreos serían sellados con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Que Dios siga abriéndonos el entendimiento de las Escrituras y echando a un lado todo razonamiento humano, y dejar que sea el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, manifestado en nosotros, para que así nuestro razonamiento personal nos interponga con la revelación divina que está siendo traída por medio del Espíritu Santo, nuestro líder. Todos ustedes ahí en Tizayuca, agradezco todo lo que están llevando a cabo, y todas las demás personas a nivel de toda la América Latina que han aportado y orado para que ese lugar esté con todos los adelantos que ya están, ese auditorio en donde esperamos pronto tener actividades allí,
y así sea dedicado para la gloria y honra del Señor y sea de bendición en este tiempo final para todo ser humano. Así que adelante, siguiendo los trabajos correspondientes y lo que falta para culminar la labor ahí en ese auditorio y así poder disfrutar de todo lo que Dios nos esté dando en las actividades que se estarán llevando a cabo en ese lugar. Porque lo más importante en este tiempo es la palabra, la revelación, porque ahí es que está la fe para ser transformados y raptados. Sin el cumplimiento de el ángel fuerte en medio de su iglesia trayéndonos el misterio del séptimo sello y revelándonos lo que es su venida, ninguna persona podrá ser transformada y raptada. Ninguna persona que no entre por la puerta, que es el Señor en su segunda venida, para poder ver dentro todo ese misterio de el ángel del Señor ministrando en medio de su iglesia, trayéndole la fe de rapto por medio de los ministerios de Moisés y Elías. Ninguna persona podrá ser transformada y raptada. Se requiere entrar por la puerta y la puerta es su venida. O sea, tienen que entrar por ese instrumento, como entraron a la dispensación de la gracia, al lugar santo, por la puerta llamada Jesús. Cada puerta tiene un nombre. En su primera venida tenían que entrar por la puerta llamada Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Ves? Y en su segunda venida sigue siendo la puerta. Yo soy, ahí está el yo soy la puerta. En su segunda venida tiene un nombre también, porque él dijo que en su segunda venida vendría con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es el Señor en su segunda venida con un nombre nuevo. Por lo tanto, se requiere entrar por esa puerta. Y al que no le guste la puerta, no puede venir a entrar por una ventana. Se tiene que quedar. Y las ventanas y otros lugares son denominaciones. Ninguna denominación le podrá dar la revelación ni fe de rapto a esa persona. Y si trata de entrar, será sacado por el lugar donde no quiso entrar. Así que estemos apercibidos y que Dios nos siga abriendo el entendimiento a las Escrituras para comprender este misterio que es tan grande y tan glorioso y a la misma vez en su cumplimiento es tan y tan sencillo. Por eso él dijo, si no vigilamos, nos pasaría por alto. Que Dios les bendiga, ministros, compañeros y hermanos y hermanas que se encuentren allí y echando siempre a un lado el razonamiento humano, porque con el razonamiento humano ninguna persona podrá ser transformada y raptada. Que Dios te bendiga, reverendo Andrés Cruz Gallegos y todos los hermanos allá reunidos contigo en esta ocasión de hoy jueves 16 de abril de este año 2026. Continúen pasando un día y una tarde feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Muchas gracias.